Vale, pues buenas a todos. Feliz año, aunque no sé ya cuándo está bien y cuándo está mal decir feliz año, hasta qué punto del mes. Nada, estamos aquí con José Bernabé y con Miguel Tobar para una mesa redonda. Se trata aunque aparece en el temario, el tema 13 es el tema 16, ¿vale? Luego os aparecerá correctamente en el campus virtual con el número. Y nada, vamos a ver el contrato de servicios en el ámbito deportivo con los profesionales, así que nada, a disfrutar de la sesión. Todo tuyo, José. Bueno, Gracias, Laura. buenas tardes a todos. Nada, en primer lugar, pues agradecer al Grupo IGOI de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues esta oportunidad de compartir con vosotros. La verdad es que es un verdadero placer. No sé si estaba con nosotros, me comentó que se conectaría Yago. Bueno, sí, independientemente, pues igualmente agradecer su deferencia de haberse acordado de mí y poder participar en estas jornadas. Y bueno, tenemos también al compañero, a Miguel Tobar, que bueno, pertenece a... en primer lugar, decir, yo trabajo en la administración pública, el compañero que va a participar un poco en esta ponencia junto conmigo pertenece al sector privado. Dejo que él se presente mejor en cuanto a su empresa para que podamos conocer un poquito su ámbito de actuación de esta mercantil. Y bueno, en primer lugar, decir que yo mi formación académica, soy diplomado en Educación Física en la Universidad de Murcia. Posteriormente hice el grado universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también en la misma Universidad de Murcia. Tengo 2 másteres en Gestión del Deporte y bueno, vengo ejerciendo como jefe del servicio del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Caudete, en la provincia de Albacete, algo más de 25 años, ya son unos poquitos. Y bueno, de forma puntual también he estado participando como profesor sustituto en la Facultad de Ciencias del Deporte en esta Universidad de Murcia. Dejo paso a mi compañero Miguel y así pues también se presenta él y ya comenzamos un poquito con la ponencia de hoy. Pues muchas gracias, José, muchas gracias, Laura. Añado a las palabras de José un poco el agradecimiento de poder participar. Mi función en esta ponencia es un poquito dar la visión de la empresa privada. Yo soy Miguel Tobar, tengo el gusto de llevar la dirección del área de deportes de la empresa Sedena. Sedena es una empresa que mayoritariamente presta prestación de servicios, aunque llevamos también concesión, que luego veremos un poco diferencias, por lo que he podido ver un poquito también de la ponencia de José, en ámbito nacional. Y bueno, pues a mí me toca dirigir el área de actividad física y deporte. La empresa sí que tiene diferenciación en otras 2 áreas más, arte y patrimonio, en la que gestionamos, bueno, pues aquellos servicios en los que los visitantes no van asiduamente, sino que digamos que son un poquito más acciones de turismo o de visita, y el área sociocultural, que llevamos otro tipo de actividades, un poquito más, bueno, pues centros cívicos, espacios jóvenes, bueno, pues una amalgama de servicios importante. Como José, soy licenciado también en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y bueno, pues llevo ya ejerciendo en el ámbito privado en 2 empresas de gestión a nivel nacional como director de este tipo de áreas, anteriormente área de deportes, y ahora por fin, y después de mucho pelear con la dirección de la empresa, ya un poco el área más ajustada a lo que es un área de actividad física y deporte. Bueno, pues lo dicho, yo en lo que pueda aportaros visión, sí que me gustaría, porque si no me confundo, José, entre los presentes tenemos representantes de administración pública también y representantes de empresa privada, así que me gustaría tener un poco de pulso de qué representantes tenemos de cada, para poder también dirigir un poco las apreciaciones, y estoy seguro de que muchos compañeros, si trabajan por parte de la empresa privada, también nos pueden o refrendar lo que yo pueda decir a nivel de experiencia empresarial o incluso debatirlo, que no hay un punto de vista aquí, que yo voy a intentar ser lo más operativo y aterrizar un poco los temas, pues que sea menos, no sé cómo deciros, en la parte farragosa de la teoría o de la legislación. Muy bien, Miguel, nada, muchas gracias.
Reiterar también las gracias a Laura, que bueno, pues está aquí, la verdad que siempre nos trata muy bien a través de todas las consultas que hemos llevado con ella y ha sido un verdadero placer conocerla. Bueno, como Gracias. comentaba Miguel, un poco la idea de esta charla no es que sea una clase magistral, ni mucho menos. Creo que lo más divertido y lo más operativo es que esté abierta a vuestra participación en cualquier momento. Una vez comencemos la ponencia, plena libertad para intervenir. No hace falta que esperéis al final. Yo creo que se trata un poco de que todos aprendamos de todos, que podamos aportar nuestro punto de vista. Estamos ante una ley que es compleja, muy extensa, como es la ley de contratos, y la verdad que, bueno, pues dominar todos los puntos y todos los extremos de esta normativa es complicado. Sí que es verdad que la gente que trabajamos en administración pública, yo por ejemplo en el área de deportes de este ayuntamiento, sí que es importante porque antiguamente es verdad que la gente que veníamos del grado universitario, del antiguo INEF, pues siempre nos demarcábamos un poco como con frases típicas de, bueno, este no es mi ámbito, la ley de contrato, la parte mía es la gestión puramente deportiva, pero nada más lejano de la realidad, porque al final necesitas ser competente en la materia y es necesario hablar el mismo idioma con compañeros como son secretarios e interventores de las administraciones públicas, que al final son los que muchas veces, perdonar, pero la cámara no sé por qué cada cierto tiempo se desconecta. Os decía que es importante hablar el mismo lenguaje que los compañeros. No sé por qué, perdonadme, pero la cámara se me va. ¿Vale? Bueno, nada, os decía que en la medida que un secretario o un interventor ven que tú controlas de la materia, al final consigues sacar cosas que si no ellos muchas veces se enrocan en algo que para ellos es mucho más cómodo. Ya lo hablaremos sobre todo cuando hablemos de los criterios de la adjudicación. Principalmente en aquellos que están sujetos a un juicio de valor, que a los secretarios no les suele gustar mucho, pero yo creo que es imprescindible para conseguir la mejor prestación de un servicio. Y en esa materia, pues creo que la formación en este campo es importante. Entonces, lo dicho, Miguel, plena libertad también pues para intervenir cuando consideres oportuno y sin más dilación, pues vamos comenzando un poquito con la ponencia. Bueno, en las primeras diapositivas tampoco voy a incidir más porque esto está en los apuntes. Creo que conocéis y tenéis ya bastante formación en la ley de contratos. Sabéis ya distinguir perfectamente entre un contrato de servicios y un contrato de concesión de servicios. Principalmente, y para nosotros los que trabajamos en la administración pública, los contratos de servicios, por lo menos a mí y a muchos de mis compañeros, nos gusta en el sentido de que mantenemos un poquito el control de aquello que estamos licitando, es decir, en este caso, pues un servicio deportivo o si fuera un suministro. Y en los contratos de concesión de servicios, pues perdemos un poquito, aunque veremos más tarde que la ley prevé una serie de mecanismos a través del responsable del contrato, pero que luego en la realidad pues no son tan fáciles de ejecutar. Entonces, es verdad que los contratos de servicios nos permiten a nosotros un control muy directo sobre el servicio que se presta y sobre cómo la empresa o la mercantil lo hace. Y el contrato de concesión de servicios, pues digamos que la administración da un pasito más atrás porque ya ahora, como veremos, existe un principio que es el del riesgo operacional, que lo asume la empresa y en ese sentido, pues tenemos que dar un margen a la empresa para que evidentemente pues su capital pues no se ponga en riesgo. Aquí tenéis las dos definiciones de contratos de servicios y concesión de servicios y quizá una parte que a nosotros nos ha ocurrido y bueno, si estuviera Yago, pues es un tema que esto es abrir un melón porque realmente os voy a exponer una situación que a nosotros nos ha ocurrido.
pero que es verdad que cuando hablamos de disposiciones y de leyes, no solo a veces opera una sola ley, como en este caso la ley de contratos, a veces hay otras leyes que interactúan con esta ley y que a veces existe incompatibilidad con lo que dicen las propias leyes. Veremos luego las limitaciones de los contratos de servicios, que muchas veces esto no lo pasamos a la torera realmente, las administraciones. Pero hay una cuestión, y es que la ley de contratos en ningún punto prevé o habla de que no se pueda presentar a una licitación una persona física en vez de una entidad jurídica, lo que conoceríamos como un autónomo, ¿verdad? Sí que habla de que las administraciones no pueden formalizar contratos con comunidad de bienes, pero ¿qué ocurre con un autónomo? Y esto, bueno, nos ha ocurrido a nosotros en la medida de que cuando un autónomo se le ha adjudicado un contrato durante ciertos años, y esta persona, finalizado el contrato, se ha vuelto a licitar y ha perdido el contrato, ha denunciado a la administración porque ha pretendido un poquito que la administración lo reconozca dentro de su propia plantilla. Y nosotros hemos recibido inspecciones de trabajo en este sentido y realmente es muy, muy complejo porque tú tienes que demostrar que no se trata de un falso autónomo, y para ello, pues aquí existen una serie de puntos que en el caso de una inspección laboral, pues puedas un poco salvarte de ese concepto o de esa etiqueta de falso autónomo y lo tengas que asumir en la plantilla y, curioso, lo asumirías con los precios que él tiene como autónomo. Es decir, el autónomo, nosotros, por ejemplo, como media, estamos pagando al autónomo un precio hora de unos 27 euros aparte IVA. Entonces, asumir en plantilla a un trabajador al precio de 27 euros hora, vaya, eso es desorbitado y vamos, muy, muy lejos estaría incluso por encima del grupo ASU1, que es el máximo dentro de la administración pública. Importante para que no se declare un falso autónomo es que no exista exclusividad en su trabajo, es decir, que esa persona no solo ejerza su función laboral o su desarrollo, su empeño dentro de una única administración, que la retribución intente que no sea fija o periódica, es decir, que cada mes pueda fluctuar en función de la prestación del servicio. Esto, que es muy curioso, que no haya un sometimiento a un poder disciplinario, es decir, nosotros a ese autónomo que, por ejemplo, voy a poner el caso de un monitor de tenis, pues tú como director de deportes no puedes entrar a cómo él desarrolla el contenido o cómo está prestando el servicio. Cosa que en la ley de contrato veremos a través de la figura del responsable del contrato, pues evidentemente lo que se pretende, y sobre todo en los contratos del 312 de prestación directo a la ciudadanía, pues se pretende mimar precisamente que la administración en todo caso esté velando por cómo las empresas privadas desarrollan ese servicio. Bueno, pues aquí os dejo una serie de cuestiones, como por ejemplo, pues que no lleve nunca indumentaria de la administración, que el material, por ejemplo, en este caso, si es una raqueta, pues que la aporte el propio trabajador. Pero bueno, es un caso que no sé, Miguel, si vosotros habéis tenido alguna experiencia al respecto sobre este tema. Yo creo que nosotros, a ver, yo creo que hay que salvar las diferencias porque la administración tenéis otro tipo de dificultades. Nosotros, en el caso de los autónomos, nosotros sí que hacemos alguna contratación en las licitaciones que se permita hacer subcontratación de servicio, porque tiene que permitirlo los pliegos. Sí que contamos con personal autónomo, profesional autónomo, pero ese profesional autónomo no va en ningún momento en listas de subrogación, por eso mismo que estás comentando. Esto que comentas en principio sería un poco más cesión de trabajadores, ¿no? Entiendo que si un autónomo licita, se rige por el pliego de condiciones en este aspecto. Y digamos un poco, volviendo atrás a lo que has comentado, José, yo me he apuntado porque has hablado del tema del control, ¿no? Como una ventaja a priori de los pliegos o de los contratos de prestación versus un poco los contratos de concesión. Yo creo que esto es algo que la administración pública, y si estáis aquí responsables de la administración,
se tiende a intentar fiscalizar cada vez más. Yo entiendo que en muchos casos, y esto hablo un poco por lo que puedo haber, por malas experiencias con la gestión de determinadas empresas, en algunos servicios, o incluso porque, bueno, pues los propios compromisos adquiridos de determinadas empresas pues se quedan en papel mojado si no se produce esa fiscalización. Y por contra, una de las dificultades que tienen muchas de las administraciones es que no tienen los recursos suficientes para poder hacer bien esa fiscalización. Entonces, bueno, al final se produce ahí un poquito la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hablabas como que es una ventaja el poder fiscalizar el contrato y tener más control sobre el mismo con respecto a un contrato de concesión, bueno, que la empresa asume el riesgo ventura, que luego veremos un poquito, el riesgo operacional, pero yo creo que la administración a día de hoy, en muchos casos, permitidme que lo diga, en un porcentaje alto de las administraciones que no trabajamos, no están preparadas para fiscalizar en profundidad esto. Y esto que hablas también del tema del falso autónomo y de la cesión ilegal, bueno, pues hay que reflejarlo muy bien en los pliegos y tienen que reflejarlo muy bien en esa figura de responsable del contrato, esa figura de cómo vas a coordinar, supervisar el contrato. Entonces, no se puede asemejar esto que sufren las administraciones con lo que podamos sufrir las empresas, porque no tiene similitud, pero vinculado un poco a la fiscalización, pues eso te puedo comentar, un poco os puedo compartir. No sé si compartís que esto es así, no sé si trabajáis, que es una de las preguntas que he hecho al principio, por ubicar también quién estáis un poquito dentro de la administración y ver un poco la figura y quién estáis dentro de, aunque sea así muy brevemente, José, no sé si te parece, por Sí, ubicarnos sí, claro, también, perfecto. si podéis hacer, o no sé, en el chat, como consideráis, o abrir micrófonos, que esto ya lo ha dicho José, que sea abierto, pero si podemos darnos un poco de pulso nos ayudaría, yo creo, ¿eh? Sí, pues si queréis presentaros brevemente y comentar vuestro ámbito de trabajo, genial. ¿Nadie rompe el hielo? Bueno, a ver, aunque sea por la pantalla, ¿quién sois de la administración? Si levantáis la mano lo vemos, los que tenéis la cámara encendida. ¿Empresa privada? Vale, así con la pantalla veo más o menos 2 y 2 o 3 y 1, si no me confundo. Hola, muy buenas. Yo soy Ricardo Campos, de la empresa Cooperación 2005. Vale, compañero de empresa privada. Sí. Hola, yo soy Fermín. Yo estoy en el servicio de deportes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Estación. Muy bien. Buenas tardes, yo soy Pedro Lázaro y estoy en el servicio deportivo del Ayuntamiento de Madrid también. Pero bueno, yo tengo poca experiencia todavía en contratación, o sea que puedo aportar poquito a todo lo que conocéis vosotros. Bueno, yo creo que, a ver, por pulso, esto que he comentado yo desde un poco de la visión de empresa privada, no sé si aquellos que sois de empresa privada tenéis un poco esa percepción inicial, ¿no? Porque al final yo creo que la administración, José, y permíteme, muchas veces no tenéis o no disponéis de los recursos que quisierais en muchos aspectos, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde yo creo que es donde el know-how y la estructura empresarial os tiene que dar soluciones, ¿no? Entonces yo creo que los pliegos, luego veremos, tienen que ir por la línea de marcar muy bien las líneas de actuación. Es vuestro plan estratégico para las administraciones. Un pliego es vuestro plan estratégico. Nosotros hacemos uno cada 3 años y vosotros hacéis pues en la periodicidad de los pliegos, ¿no? Y ahí es donde marcáis las líneas de actuación y con eso, bueno, pues las empresas tenemos que marcar un poco las líneas de trabajo. Correcto, sí, de hecho luego lo iremos profundizando, pero es verdad que pues el día a día a veces nos absorbe y no tenemos esa capacidad de fiscalización y de que realmente, como veremos más tarde, los criterios de adjudicación y demás pues se vayan cumpliendo. Siguiendo un poco con la ponencia y haciendo la comparación contrato de servicio versus contrato de concesión, hay una cuestión que nos penaliza mucho a las administraciones, sobre todo en aquellos contratos de gran tamaño, que es el IVA. ¿Por qué? Porque en un contrato de concesión de servicio al final le estamos trasladando el riesgo operacional a la empresa y la empresa, pues evidentemente le cobrará el IVA al usuario,
pero nosotros la administración no nos desgravamos IVA, pero cuando formalizamos un contrato de servicios, evidentemente la empresa nos está repercutiendo, está facturando con un IVA, con lo cual pues un contrato de servicios per se ya lleva un 21% de incremento sobre un servicio que se podría, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos también gestión directa cuando lo hacemos con personal propio. Sabéis que hay unas exenciones del IVA que contempla la ley 3792 sobre el impuesto del valor añadido, que muchas veces es mal entendida, sobre todo por las entidades a las que hace alusión esta ley, que son sobre todo pues, clubes deportivos o entidades sin ánimo de lucro. La ley lo que dice es que una entidad sin ánimo de lucro, un club, por ejemplo, puede hacer la exención del IVA cuando ejerza una actividad o ofrezca una actividad deportiva a una persona directamente, a un ciudadano. Pero si por medio está la administración, es decir, la administración contrata en este caso a Sedena, ¿no? Para un contrato de servicio en la piscina cubierta, pues Sedena evidentemente sus facturas llevarán incluido un IVA. ¿Qué ocurre? Que muchos clubes y federaciones, y esto me ha ocurrido hace poquito con una federación que querían formalizar un contrato, me decía que no, que ellos son una entidad sin ánimo de lucro y que por tanto no llevan IVA. Y de hecho yo me consta y sé que en muchas administraciones y de entidades superiores a la administración local están entrando facturas de este tipo de entidades donde dicen que están exentos por el artículo 20.13 y sin más las cuelan y ya está, pero no es correcto porque el que está recibiendo la prestación es una administración, no una persona física. Entonces es importante porque a nosotros nos ha ocurrido también, sobre todo en algunos contratos donde han participado entidades de ámbito más social. Y me acuerdo que cuando vinieron a visitar la instalación y un poco pues hablar de la prestación del servicio, nos decían que ellos, como eran una entidad sin ánimo de lucro, que nosotros nos íbamos a ahorrar el IVA si les adjudicábamos a ellos el contrato. Y de hecho aquí os he dejado una nota donde la disposición adicional 48ª dice que permite que los órganos de contratación de los poderes adjudicadores puedan reservar a determinadas organizaciones el derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios del anexo 4. Quiere decirse que una entidad sin ánimo de lucro podría licitar, pero cuidado porque esta tendrá que concursar, como la propia ley prevé, en igualdad de condiciones con las entidades privadas y no porque sean una entidad sin ánimo de lucro van a facturar con IVA. Cuidado porque esto es que está ocurriendo, y con lo cual pues creo que es un agravio hacia una empresa. Vale, creo que es importante distinguir estos dos conceptos porque luego durante el desarrollo de un contrato a veces veremos que cuando la dimensión económica no es adecuada y las empresas a veces, sin llegar a entrar evidentemente en una baja temeraria porque per se ya pues, quedarían excluidos de la licitación, a veces sí que los márgenes son tan justos que a veces las empresas entran en una situación donde ese contrato ni les interesa, ni les pueden prestar cariño, ni pueden generar un valor añadido al mismo porque evidentemente los números no cuadran. Entonces, hay dos conceptos interesantes que la ley de contratos actual recoge y es el riesgo operacional y el principio de riesgo y ventura. Diferencias. El riesgo operacional actúa en todos los contratos, tanto en contratos de concesión de servicios, concesión de obras, contratos de servicios, y supone pues el propio riesgo que una mercantil asume al adjudicarse un contrato. Por ejemplo, tenemos un contrato de servicios donde una empresa se adjudica para prestar servicios de socorrismo, monitores de natación, control de accesos a la instalación. Y en esa situación y durante la duración del contrato, pues viene una modificación, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional o del convenio de instalaciones deportivas y gimnasios, y la ley de contratos no prevé que se modifique el precio porque haya venido esa situación sobrevenida, sino que es un riesgo operacional que el propio contratista pues, debe de asumir.
¿vale? Sin embargo, eso sería el riesgo y ventura, ¿vale? Que lo he dicho al revés, perdón. Es el riesgo y ventura que toda empresa en cualquier contrato, tanto de servicios, concesión de servicios como concesión de obras, asume, ¿vale? Ese es el riesgo, porque imaginaros también una empresa que la plantilla pues sufre luego un número de bajas superior al que ellos habían previsto en el estudio de licitación, y evidentemente pues puede entrar en una situación de riesgo económico, y es el riesgo y ventura pues que asume por el propio hecho de adjudicarse un contrato. Sin embargo, el riesgo operacional solo actuaría en los contratos de concesión de obra y de concesión de servicios, y aquí lo que la ley dice es que el empresario pues asume que ese contrato pues no vaya todo lo que se había previsto desde el punto de vista económico, no vaya todo lo bien que, digamos, los números iniciales en el estudio de viabilidad se habían contemplado. Por ejemplo, imaginaros que baja la demanda. Hay una situación, por ejemplo, Miguel seguro que tendrá situaciones para explicarnos en la situación de la pandemia, donde pues esa baja de usuarios pues seguramente a las empresas les supuso una merma importante. Y de hecho nosotros tenemos todavía recursos que las empresas nos están presentando, diciendo que bueno, pues que ese riesgo y ventura no entra dentro de lo normal y que la administración deberíamos de hacer frente a las pérdidas que han tenido en ese contrato de servicios, que fíjate que es un contrato de servicios donde el riesgo no se traslada a la empresa, es la administración al final la que fue asumiendo pues ese menor número de ingresos por menor usuarios. Sin embargo, aún así las empresas pues nos están reclamando que ellos tenían gente en plantilla, que tuvieron una serie de costes, y que bueno, pues que en la suspensión de ese contrato no han podido hacer frente a su situación económica. En este punto, decir que en un contrato de concesión de servicios la ley especifica que debe de haber con carácter preceptivo y previo a la licitación un estudio de viabilidad económico-financiero que informe a la empresa de cómo es ese contrato, qué solvencia puede tener, y es importante pues que evidentemente este estudio sea lo más ajustado posible a la realidad, que no se falsen datos, porque luego está en riesgo evidentemente pues la operatividad del contrato, y de que esa empresa al final pues para lo que está es para ganar dinero, aparte de para prestar un servicio, evidentemente. No sé si, Miguel, el caso por ejemplo de la pandemia os afectó considerablemente. Sí, como a todos, pero a ver, yo creo que fue algo desconocido para todos, entra dentro de esa, lo has dicho, riesgo imprevisible, ¿no? De algo desconocido. Yo entiendo, a ver, yo creo que aquí hay que también resaltar que la prestación de servicios en los servicios deportivos, en su mayoría son servicios intensivos en mano de obra. Y eso tiene también una acepción especial en la ley de contratos, porque si vamos un poco al escandallo de costes, y estoy hablando un poquito de lo global, porque habrá servicios que no, pero en la mayoría de los servicios supera lo que es el recurso humano y la mano de obra el 95% de los costes de la explotación. Entonces, bueno, aquí cuando hablamos de ese riesgo y ventura, bueno, pues puedo entender que la administración se ajuste un poquito a ese riesgo y ventura si una empresa ha hecho mal el escandallo de costes en cuanto a que no ha tenido en cuenta factores que pueden fluctuar. Nosotros cuando hacemos escandallo de costes tenemos en cuenta diferentes gaps, tenemos en cuenta un poquito la situación social que puede haber a nivel de negociación de convenios, intentamos anticipar. Lo que pasó en la pandemia fue algo pues que nadie se esperaba esa subida, bueno, fue la pandemia y después la guerra de Ucrania la que subió en los servicios de concesión los precios de los suministros de forma que nadie se esperaba, no se lo esperaba nadie. La pandemia vino, interrumpió los contratos con pues con esas normativas que sacaron el artículo 34, ¿no? Que podía la empresa solicitar a la administración local los costes salariales y la seguridad social de los trabajadores, aquellas empresas que los mantuvieran de alta, con lo cual las empresas tuvimos que asumir una financiación y un adelanto
de los sueldos y salarios y el coste de seguridad social de todos esos trabajadores. Hasta que hemos podido recibirlo, pues hemos hecho de financieros también de la parte de la administración, porque sí es cierto que la administración asumió esos costes, pero la financiación de los mismos y el tiempo que pasó, las empresas tuvimos que pedir créditos ICO para pasar el río y para pasar ese momento de apuro. Y algunas otras empresas que no pudieron solicitar esas ayudas económicas y esos créditos tuvieron que mandar a los trabajadores al ERTE cuando tenían las dos opciones sobre la mesa, pero porque no podían, no había pulmón económico. Nosotros sí que tuvimos la suerte de tenerlo para poder ajustarnos, pero esto, José, es un caballo de batalla que tenemos las empresas de prestación de servicios, que es que la ley de contratos no permite la revisión de precios, que yo creo que va vinculado a eso que has comentado un poquito de la situación social, de las subidas de los costes de los convenios y demás. Este es el caballo de batalla, ¿no? Que no tenga la posibilidad de un contrato a 4 años, 2 años, más uno de prórrogas, que suele ser un poco el promedio de las licitaciones, que no tenga posibilidad de revisión de precios a las empresas, bueno, pues nos hace, primero, ser muy buenos haciendo números y tener una buena previsión y conocimiento de la situación social, política y un poquito de la negociación de los convenios, pero aún así, bueno, pues vienen cosas y factores imprevisibles que afectan al contrato y que si te sube, y tú lo has dicho, el salario mínimo interprofesional en algún servicio en los que el salario mínimo interprofesional es el que marca la línea de rango salarial, pues ya te ha subido el X% que te haya subido esos costes, el 98% de los costes, con lo cual, pues con los márgenes que estamos hablando, que en la administración pública, bien entendido, porque al final estamos hablando de colaboración público-privada y sabemos que, bueno, pues que la administración o trabajar para la administración pública, una de las cosas que tiene es que tiene la estabilidad de un contrato a 2, 4 años, pero bueno, tiene los márgenes ajustados de los que estamos hablando, que si hay una verdadera colaboración público-privada, creo que por lo menos debería de permitirse en determinados casos no conocidos poder haber una revisión de precios. No sé si te he contestado, José, o os he contestado un poquito con los ejemplos, pero claro, la pandemia trajo muchas cosas, después la guerra de Ucrania y bueno, pues digamos que estamos viendo ahora la luz con ese efecto rebote de la conciencia de la sociedad un poquito a nivel de mejora de salud, ¿no? Pero claro, todavía venimos un poco con ese rebote. Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que la ley para cosas muy excepcionales en el 103 sí que prevé la modificación de precio, pero bueno, estamos hablando de cuestiones de revisión por tema de armamento, suministros y demás, pero en el caso que nos ocupa, que son los contratos de servicios deportivos, no los contempla y bueno, pues totalmente de acuerdo con Miguel, pues que a veces esto genera pues una situación un poco perniciosa para las empresas. Sí, José, mira, sí. ha hecho un comentario Carlos Noguera en el chat, que me gustaría ponerlo sobre la mesa, dice, también hay que reconocer que las empresas en ocasiones ajustamos demasiado, dice, me refiero a las ofertas. Sí. Esto tendría lugar a muchas interpretaciones. Hay muchas veces que depende también, y estamos adelantando, que luego lo vemos, José, pero el tema de la sensibilidad de la fórmula que se utilice, pues hace a las empresas que si queremos competir, tengamos que ajustarnos, pero por un poquito porque es lo que demanda la administración, ¿no? Porque si está dando más peso a la parte económica, pues no queda otra que si quieres competir, claro, luego tienes la opción de no elegir competir en ese tipo de licitaciones y ser selectivo. Pero si quieres competir, no te queda otra que ajustarse en ese aspecto. Claro, y al hilo de lo que comentas, pues la siguiente diapositiva nos habla precisamente de estos contratos de servicios que son del anexo 4, importantísimo, es decir, no podemos sacar una licitación de un contrato de servicios al margen de las previsiones que la ley hace sobre el anexo 4 y de cómo se deben de proyectar y configurar estos contratos. Existen una serie de condicionantes, porque son incluso a la hora del inicio del contrato, de los plazos que hay que dar a las empresas para el inicio, es decir, requiere una serie de características y particularidades que otros contratos no tienes. Y una de las más importantes, que es precisamente que en los criterios de adjudicación, pues la ley prevé que no quiere que sean contratos que se adjudiquen solo a precio. Entonces dice que como máximo el precio puede tener un peso de un 49%, dando por tanto un 51% digamos, lo que la ley pues prevé, la parte de calidad, ¿vale? Entonces,
Veremos, o creo que ya conocéis lo que son los CPVs. Cuando es un contrato de servicios, entramos dentro de los CPVs que se inician por el 926 y esos contratos, ojo, que son del anexo 4 y su proyección y su preparación de toda la licitación requiere ciertas particularidades. Vale, pues como decía Miguel, al final los criterios de adjudicación quizá es la parte más importante cuando estamos preparando una licitación, porque va a ser la herramienta que nos permite seleccionar la mejor empresa en relación calidad-precio. Ahora bien, esto es lo más complicado que existe, con diferencia en el sentido de que Miguel, si ha preparado licitaciones, lo sabrá, el papel lo soporta todo, absolutamente todo. Y nosotros muchas veces ponemos criterios de adjudicación que las empresas, es verdad que hay empresas muy preparadas en licitaciones y que luego cumplen muy bien, pero te encuentras con otros casos donde hay empresas muy preparadas en presentar muy buena documentación, con lo cual cuando el técnico pasa su valoración a la mesa de contratación, se ve en el deber de ser objetivo y de informar en base a lo que la empresa ha presentado, pero que luego el día a día se convierte en una auténtica batalla de que se cumpla todo lo que esas empresas han escrito en el papel, porque hablaremos, si nos da tiempo, de lo que es la resolución de un contrato y no es algo sencillo y que se puede hacer de la noche a la mañana y sobre todo, bueno, aquellos que son de contratos del 312, si así lo hemos previsto en el PCAP, pues podemos incluso hacer el secuestro de ese contrato, rescate y demás, en nuestra labor de prestar ese mejor servicio a la ciudadanía, pero evidentemente no nos queda otra que empezar con unos buenos criterios de adjudicación para intentar seleccionar la mejor mercantil, pero que evidentemente luego la realidad a veces es muy diferente y bueno, pues no siempre todas las empresas luego cumplen con lo que han escrito en el papel. Cuando hablaba Miguel, creo que acababa de decir, a la hora de hacer la fórmula de la parte, digamos, de cuantitativa, en lo que es la parte normalmente precio. Nosotros, por ejemplo, en una licitación, yo he puesto el ejemplo de un pliego que nosotros sacamos para un contrato de servicios, la piscina cubierta, y en esta fórmula, pues nosotros nos fuimos a un 35 puntos, la parte de precio, y utilizamos una fórmula que son fórmulas que se llaman muy horizontales, es decir, no son fórmulas donde las bajadas de precio entre unas empresas y otras signifique una diferencia de puntos muy sustancial. De manera que aquí pues se protege que si una empresa, evidentemente, siempre y cuando no entre en una baja temeraria, no obtenga un resultado excesivamente en puntos con otro licitador. ¿Por qué? Porque al final, esto recuerdo que en otra ponencia en Guadalajara lo hablábamos con Yago y decía, yo al final, evidentemente que tenemos que velar porque los recursos económicos de la administración no se malgasten, pero al final, cuando nosotros tenemos aplicaciones presupuestarias, esas aplicaciones presupuestarias, evidentemente, nosotros en la administración pública no somos una empresa que si nos sobra ese dinero no, lo dejamos en una hucha y al año siguiente tenemos aplicaciones presupuestarias con más dinero. No, no, al revés. De hecho, muchas veces cuando se replican o se vuelven a hacer los nuevos presupuestos, pues lo que hace la propia intervención es decir, pues si en esta aplicación presupuestaria en lugar de tenías 100 y te has gastado 75, es porque no necesitas 100 y automáticamente te lo recortan, con lo cual cuidado a veces porque estamos intentando ahorrar un dinero que repercute en un peor servicio y que al final, pues dentro de la propia administración, pues va en nuestra propia contra. Dicho esto, evidentemente, pues no se trata de malgastar ni mucho menos el dinero público. El dinero público está para lo que la ley dice, para aquellas cuestiones que son de interés general y se debe de hacer adecuadamente. Pero no tiene ningún sentido en intentar ahorrar un dinero en contra de una prestación del servicio, porque al final lo sufre el ciudadano, el usuario, los trabajadores y el técnico o el responsable del contrato, pues que tiene que estar en lucha constante como tenga la mala suerte de tener una empresa que no está funcionando adecuadamente.
En cuanto a los criterios evaluables mediante cifras y porcentajes, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, que ya cuando hablamos de los criterios cualitativos, en este caso, pues muchas veces nos vamos a la implementación, me imagino que vosotros lo tendréis, pues buscamos a veces digamos, sistemas que nos garanticen, aunque esto al final pues tampoco es tan real, ¿no? El buscar pues que una empresa tenga la ISO de calidad, la 9001, la ISO medioambiental. Sí que es verdad que ya hay sentencias de las juntas consultivas y demás que dice que como este tipo de criterios no están relacionados directamente con el objeto del contrato, tú le puedes valorar a una empresa que tenga estos sistemas de calidad, pero le tienes que dejar la puerta abierta para que una empresa que no tenga, por ejemplo, una ISO, pues pueda desarrollar otro modelo, incluso propio, y que en un plazo, por ejemplo, de 25 días, te demuestre que es capaz de tener un sistema de evaluación de la calidad similar a una ISO, un modelo FQM o calidad total, porque bueno, no solo existe la ISO, evidentemente, y bueno, pues ese es un pequeño primer paso, un pequeño filtro, pues para intentar en aras de buscar esa calidad, pero que evidentemente pues hay empresas que pueden tener la ISO 9001 y luego en el día a día o en la prestación de sus servicios, pues deje un poquito que desear. Vamos buscando la calidad, a veces existen también, porque bueno, sabéis que la ley a la hora de valorar los criterios de adjudicación, hay criterios que simplemente con fórmulas meramente matemáticas te permite obtener la valoración. Puedes decir, si tienes la ISO son 10 puntos y no la tienen, son 0 puntos. Es decir, incluso cuando se habla de contratos de procedimiento súper simplificado, pues la propia ley te dice que solo puedes utilizar criterios que sean evaluables mediante fórmulas matemáticas. Entonces, el que sean evaluables mediante fórmulas matemáticas no quiere decir que solo sean cuantitativos, pueden ser cualitativos, como el caso que hemos comentado de los sistemas de calidad, o por ejemplo en este caso donde otorgábamos 5 puntos por la aportación de un material o equipamiento deportivo, que bueno, pues luego en el propio pliego se desarrolla pues en aras a obtener al final el material que a ti te interese. O por ejemplo a veces pues bolsas adicionales de monitores o de socorristas para circunstancias sobrevenidas que puedan venir, pues, por ejemplo, una competición o una actividad que inicialmente pues, no esté prevista. Luego hay otra parte en la que nosotros pues, dejamos ya esta parte un poco más abierta, que sí que está sometidas a un juicio de valor. Y aquí sí que yo cuando entró en vigor la ley de contratos, la verdad es que, bueno, pues un poquito también impulsados, porque es verdad que los secretarios, yo hasta la fecha, con todos los que he hablado, son más amantes de las fórmulas matemáticas, porque supone un menor compromiso. Al final es algo que si hay un recurso ante un litigio, pues es muy fácil de demostrar y no cabe duda. Mientras que un juicio de valor, pues evidentemente hay una persona, que en este caso pues suele ser el responsable, a la que posteriori será el responsable del contrato o el responsable del área de deportes, quien va a emitir un juicio de valor pues sobre una serie de propuestas que se han puesto en el pliego o en los criterios de evaluación. Entonces, por ejemplo, nosotros, una de las propuestas que intentábamos valorar de las empresas es cómo ellos presentaban una programación de objetivos y contenidos de cada una de las actividades a desarrollar. Sí que es verdad que esto acaba siendo un poco más, está quedando cada vez más relegado este tipo de propuestas, porque al final pues se tiende más ya a buscar retos donde la empresa vaya de la mano de la administración. ¿Por qué? Porque si no iremos luego, cuando hablemos de las limitaciones del 308, yo odio que las empresas se conviertan en empresas de ETT, empresas de trabajo temporal. Es decir, una empresa que solo sirva para que me suministren el personal, es absurdo. Tenemos que buscar empresas con mucha capacidad, porque están hoy en día, por fortuna, gestionadas por grandes profesionales, con licenciados en muchas áreas, entre ellas la propia nuestra de la actividad física y el deporte, donde pueden aportar muchísimo y donde, como decía Miguel al principio de la ponencia, las administraciones no tenemos capacidad de estar en el máximo de desarrollar
todo y cada uno de nuestras propuestas o servicios a la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que si la administración no exige a la empresa ese plus, pues la empresa pues, dedica sus esfuerzos y sus activos pues, a las administraciones que se lo están exigiendo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que al final tenemos una empresa de trabajo temporal donde nos ponen una serie de personal y la administración pues simplemente gestiona y la empresa paga nómina, factura a la administración y poquito más. Hay que huir de ese paradigma. Creo que esto es algo totalmente arcaico y que debe superarse. De hecho, pensar que las administraciones, lo hablábamos al principio, en un contrato de servicios estamos soportando un 21% de IVA, aproximadamente un 6% de beneficio industrial y un 13-12% aproximadamente de gastos generales. Es decir, estamos incrementando en torno a un 35 o un 40% el coste del servicio. Sí que es verdad que el convenio de instalaciones deportivas y gimnasios es mucho más precario que los convenios o las RPTs que tenemos en las administraciones públicas, pero evidentemente las administraciones huyen de tener mucho personal, de cargarse de personal funcionario. De hecho, cuando yo hablo con los interventores y los contables, ellos lo tienen muy claro, ellos tienen unos márgenes o unas tablas de valores donde dice que el capítulo 1 de personal no debe superar el tanto por ciento del presupuesto anual del ayuntamiento y que cuando se supera pues estás en una situación de riesgo porque ya no te queda dinero para inversiones, para gasto corriente o para transferencias de capital o todas aquellas que, bueno, pues el texto refundido de Haciendas Locales contempla. Bueno, pues continuando un poco con estos criterios de evaluación. José, perdona, José, Sí. Perdona que te interrumpa, porque por hacer un poco, porque se han hablado muchas cosas, está hablando, yo creo que esto es el A. Esto es el A de cualquier licitación. ¿Por qué? Porque esto que dices, José, dependiendo cómo tú saques la licitación, vas a obtener el resultado de tener una empresa ETT, si sacas una licitación a subasta, o de tener una empresa que realmente te pueda aportar know-how, valor añadido y los recursos que la administración pueda no tener, que eso es lo que realmente, y tú lo has dicho al principio, tiene que tender la administración a un buen uso de esas partidas presupuestarias, porque al final vosotros, la administración, presupuesta. Entendemos que presupuesta bien, se presupuesta un servicio y se dice que va a costar X. La licitación, lo has dicho tú al principio, además, José, lo que hay que buscar es primar la calidad sobre el precio. Si tú buscas eso, es que porque tú puedes darle 49 puntos al precio, pero da igual los puntos que le des, le puedes dar 49, le puedes dar 15. Si la sensibilidad de la fórmula de aplicación es más agresiva en un caso que otro, ahí se marcan diferencias insalvables en una propuesta técnica, con lo cual se convierte la licitación en una subasta. Yo cuando has puesto la fórmula al principio en la licitación, has dicho que es una fórmula que utilizáis vosotros en una licitación, que es a 35 puntos, nada más que la he visto he dicho, bueno, pues una administración que prima la calidad sobre el precio, porque ya vemos que es una fórmula poco agresiva. Tú lo has dicho, ¿no? El reparto de puntos es muy horizontal y eso permite que, no quiere decir que no se haga bajada, se puede hacer, se puede ajustar precio, pero lo que permite es que tú puedas ofrecer en tu propuesta técnica ese know-how, porque si no, te vas a ir al cálculo de los costes del 98% que hablamos, no le metes otro tipo de costes, ¿no? Como tecnología, porque al final la empresa tiene que aportar estas cosas, tiene que aportar tecnología, tiene que aportar control, tiene que aportar, bueno, pues todo lo que la administración, igual por operativa o por agilidad, no puede hacer y que la empresa privada está acostumbrada a hacer de un día para otro. Entonces, eso yo creo que esto de lo que estamos hablando para mí es lo más importante. Nosotros cada vez que recibimos licitaciones y recibimos, te voy a decir un número, pero entre las tres áreas recibimos 15 licitaciones diarias, las analizamos todas y lo primero que vemos son los criterios. Y hacemos un filtro previo de si es una licitación, nosotros internamente en la empresa la llamamos saludable o no saludable. Y saludable es aquella que prima la calidad sobre el precio, porque si es una subasta, bueno, pues puedo ir a una subasta. Entendedme bien la palabra, que es que prime más o que tenga más importancia el precio sobre la calidad, porque al final si la fórmula es muy agresiva, da igual que tú obtengas, y luego hablaremos, pero bueno, hay fórmulas también para evitar eso con bueno, pues una nota de corte en la parte técnica, umbrales de saciedad en ese aspecto, pero si tú ofertas una bajada
que supone una diferencia grande, por mucho que tengas un concurso o un proyecto que tiene una nota muy baja, si la fórmula es agresiva. Yo he visto, y lo he visto en la experiencia, que una empresa con un 0,5 ha gestionado un contrato frente a empresas que han tenido sobresaliente por la oferta económica. Y eso es una pena porque además lo ha dicho José, la pena de la administración es que la partida presupuestaria para el año siguiente se va a fijar en el precio de adjudicación de la anterior licitación. Entonces es como dar pasos atrás. No sé cómo, es contraproducente, ¿no? Para lo que quiero en el servicio. Entonces yo creo que este es el A. Y las empresas, os puedo asegurar que, y más, después de haber pasado el bache que hemos pasado con la pandemia, después de haber asumido riesgos, somos muy selectivas. O por lo menos las empresas que primamos ese equilibrio económico y esa rentabilidad mínima que tiene que tener, sabiendo que es la administración, para poder tener futuro como empresa y no mirar a corto plazo. Entonces, bueno, pues yo creo que este es el A. Podríamos entrar mucho más en materia, pero sí que es cierto, y lo has dicho José, que es muy difícil dentro de los juicios de valor objetivar esos juicios de valor, y por eso huyen, ¿no?, los interventores y los secretarios. Les da un poco de pavor poder objetivar bien eso, pero bueno, es posible. Yo no sé si habéis hablado en el curso de la guía de recomendaciones para la administración pública que elaboró AESDAP con el CSD, pero me parece un documento muy acertado para que sirva como guía, como lo que es, para que la administración pueda sacar licitaciones saludables y que pueda tener concurrencia, porque las empresas lo que queremos es competencia sana, porque esa es la que nos hace crecer como empresas. Pero bueno, pues antes hemos hablado de la fiscalización. Si no hay fiscalización y un seguimiento y se permite que el papel lo aguante todo, porque es posible que antes lo hubiese más, pero cada vez hay más fiscalización y las empresas que somos cumplidoras abogamos porque la haya, porque eso va a ser una competencia real y sana en el servicio. Entonces, bueno, yo creo que este es el A. Perdona que te haya interrumpido, José. No, que va totalmente de acuerdo y encantado de que puedas ir participando junto conmigo, claro que sí, porque es enriquecedor. De hecho, hay una cuestión, porque bueno, al final yo desde mi profesión acabo visitando muchas piscinas cubiertas, que creo que es una instalación muy compleja. Y creo que aquí, por esa parte que habla Miguel de fiscalización, ocurre la parte de los servicios deportivos, más o menos, se están haciendo las cosas adecuadamente, pero yo cuando entro a las entrañas de las piscinas, donde está la maquinaria, me encuentro verdaderas barbaridades, pero verdaderas barbaridades desde el mantenimiento de instalaciones que valen un potosí y que en breve empezarán a tener muchísimos problemas pero de sostenibilidad medioambiental, energética y del mantenimiento del equipamiento y de la propia infraestructura de la piscina, porque están muy mal mantenidas. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? Que al final, si el responsable del contrato pues es una persona que sus conocimientos no son muy acertados o no se ha podido formar, no ha tenido la oportunidad en cuestiones sobre el mantenimiento de este tipo de instalaciones, pues evidentemente es muy difícil hacer esa fiscalización a la empresa, de ver si está haciendo todos los procesos que además, de hecho, muchas no tienen en cuenta todo lo que dice el RITE, que son el reglamento de instalaciones térmicas, y que se debe de cumplir una serie de OCAs, una serie de revisiones, y que muchísimas empresas y muchísimas administraciones no lo están haciendo, pero ya no solo que no cumplan con el RITE o el Código Técnico de la Edificación, es que tareas de mantenimiento diarias no se están haciendo, y es verdad que es una verdadera pena. Y ahí sí que creo que, bueno, nosotros, por ejemplo, apostamos por un contrato de servicios exclusivamente para la parte de mantenimiento, porque sí que no queremos perder de vista el mantenimiento, en el sentido de que nuestra política es muy clara. Cuando hay una avería, cuando hay una rotura, se sustituye, evidentemente siempre y cuando pues nuestros presupuestos no lo permitan, pero no queremos que pasado una determinada duración de un contrato, pues nos encontremos con una instalación que literalmente se cae a pedazos, porque esto, por desgracia, ocurre. Y bueno, pues volviendo a lo que decía Miguel, evidentemente cuando hacemos unos criterios que están sometidos a juicio de valor, pues la idea es intentar objetivar dentro de lo subjetivo, es decir, intentar hacer diferentes ítems
de manera que no sea un único proyecto, que todo el juicio de valor sean 40 puntos y digamos, vale, pues me presentas un proyecto que voy a valorar sobre 40. Pues no, sobre esos 40 pues vamos a intentar ir desmenuzando y segmentando en 10 puntos. Dentro de 10 puntos, pues por ejemplo, aquí vemos que las propuestas de programación son 5 puntos, que los medios técnicos y materiales que se le facilitan al trabajador para ejercer esa función de programación en la docencia, pues son otros 5 puntos, y vamos intentando pormenorizar un poquito pues estos criterios para que, como bien decía Miguel, pues no sea al final algo totalmente subjetivo, es decir, son juicios sometidos a juicio de valor, pero hay que intentar objetivarlos. Y bueno, pues aquí os dejo también otras que son dentro de este apartado de propuestas de seguimiento y evaluación de los usuarios de actividades deportivas. Y bueno, pues aquí si vais visitando diferentes pliegos o echándole un vistacito, pues veréis que cada administración pues va buscando, o debería de buscar realmente, porque a veces sí que nos pasa, y es un defecto que tenemos las administraciones, es que tendemos a hacer control C, control V, nos encanta el copia-pega, es decir, cogemos un pliego que nos han dicho que está muy bien y automáticamente trabajamos sobre ese pliego, y a lo mejor es un pliego que, por ejemplo, es del Ayuntamiento de Madrid, que tendrá unas necesidades totalmente diferentes al Ayuntamiento de Caudete, con lo cual sus necesidades no tienen por qué ser las mías. Entonces, aquí es verdad que sí que tenemos que dedicarle tiempo, hay que cerrarnos el despacho y pensar realmente qué queremos, cuáles son nuestras necesidades, incluso a veces lanzarle retos a las propias empresas para que esas empresas que están más capacitadas pues te propongan cuestiones que a lo mejor tú no has dado la solución o que son originales y que tú nunca has pensado en que podría ser una buena herramienta. Entonces hay que intentar ya alejarnos de ese control C, control V, de copiar y pegar y buscar nuestras propias necesidades para que al final busquemos en una empresa lo que realmente queremos. Bueno, pues aquí había otro apartado que es sobre el plan de fidelización, captación y recuperación de usuarios, pues que nos propone la empresa cómo puede actuar o qué herramientas tienen para que esos usuarios que se van dando de baja del servicio pues puedan volver a formar parte de nuestra propuesta deportiva. Evidentemente, esto luego hay que trabajarlo al día a día, porque si no, te digo yo que la empresa tiende a olvidarse de que esto es así, de que al final pensar que cuando estamos adjudicando un contrato, y muchas veces este tipo, como decía Miguel, en nuestro caso, donde el precio es el 35% y donde es una fórmula horizontal, estos contratos se están adjudicando en razón a este juicio de valor. ¿Por qué? Porque las mejoras que hemos comentado, que son cualitativas, material deportivo, horas de monitor, esos tienen tan poco calado económico en un contrato de unas dimensiones que todas las empresas lo cogen, porque las empresas además tienen sus fórmulas, ellos tienen sus tablas y saben dónde tienen que meter peso para intentar quedarse el contrato. Y ahí lo meten porque al final, salvo que le pidas una mejora que está totalmente desproporcionada al beneficio industrial que pueda tener la empresa te lo va a coger. Entonces, el juego está al final en el precio y sobre todo en los criterios de juicio de valor. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando a una empresa se le ha adjudicado un contrato en base a los que ellos han presentado en la licitación en este apartado, pues vaya, para no entrar en un agravio, pues tenemos y nos debemos en la obligación de que la empresa cumpla, porque al final le has adjudicado el contrato en base a lo que la empresa te ha dicho que iba a hacer. Si no se lo hace, si no lo cumple o tú no lo fiscalizas para que así ocurra, evidentemente, pues estás agraviando al resto de licitadores, porque has adjudicado un contrato sin tener luego ninguna repercusión. Y bueno, pues otros criterios pueden ser plan de formación y reciclaje del personal, que es muy importante y que a veces esta parte pues se olvida. Ahora hablaremos un poquito del personal en cuanto al convenio que nos afecta de instalaciones deportivas y gimnasios, que bueno, y bien lo que decía, objetivar los subjetivos, pues en estos ítems que vamos desarrollando, pues intentamos crear, por ejemplo, 4 niveles. En cada uno de esos ítems, pues decir, o niveles, de aquellos que nos parezcan muy acertados, pues le damos hasta el 100% de puntos, el que sea bueno 75, aceptable 50, insuficiente 25. Tener en cuenta que la propia ley de contratos prevé que si tú así lo recoges en el PCAP, que si una empresa no llega a un mínimo en este apartado, pueda quedar excluida de la licitación, con lo cual es súper importante.
Yo me he encontrado, que es curiosísimo, empresas que realmente son atrevidas, porque te presentan en la licitación la baja casi al límite de la baja temeraria, todas las mejoras y proyectos donde evidentemente muchas veces nosotros a las empresas les tenemos que dar incluso unas pautas de extensión, es decir, mira, este apartado que no tenga más de 10 páginas, porque esto luego hay que leerlo, hay que valorarlo y lleva una faena, es decir, no podemos tener manuales de 100 páginas por punto, pero es que me he encontrado con empresas que licitan con un folio para todos los apartados y todos los puntos. ¿Qué quiere decir? Que, vaya, partiendo de eso, pues ya te está diciendo un poco qué capacidad tiene esa empresa para ofrecerte servicios o para crearte, pues un poco, cumplir con las necesidades que tú estás buscando en esa colaboración público-privada que comentaba Miguel. Y bueno, pues aquí hay un artículo que sistemáticamente incumplimos las administraciones. Y es así, porque a mí realmente este artículo me llama mucha la atención, porque esto es muy recurrente en las administraciones, por lo que hablábamos de las ETTs, y todavía no me he encontrado ningún secretario o interventor que nos paren un poquito los pies en este sentido. ¿Por qué? Porque evidentemente la contratación de personal funcionario es complicada, tienes que tener una RPT, tienes que aparecer en RPT, tienes que hacer una oferta de empleo público, tienes que hacer un proceso selectivo. Las administraciones ya hemos comentado que no quieren engrosar el capítulo 1 de su presupuesto, de sus presupuestos anuales. Y la ley te dice que en el 308.2, en ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón se tramita a través de un contrato menor. Yo esto lo estoy viendo a diario, donde las administraciones simplemente están contratando personal sin buscar esa sinergia o esa colaboración público-privada que motivaría el que no se esté recurriendo a este 308.2. ¿Por qué? Porque si yo necesito contratar un monitor de tenis, la ley no me permite que contrate a ese monitor como tal para no pertenecer al capítulo 1, a la plantilla. Y esto está ocurriendo en muchas administraciones. Lo que se intenta al final es que sí, que haya un contrato de servicios, pero que no haya solo una contratación de personal, sino que haya esa colaboración público-privada en busca de la calidad o sobre todo, pues cuando son contratos del 312, que son contratos de prestación directos a la ciudadanía, donde el legislador pues intentó en su momento que sean contratos muy protegidos porque es el ciudadano el que recibe directamente la prestación de la empresa y no se quiere pues descuidar la calidad o que el ciudadano al final pues sienta una merma porque sea la empresa privada que le preste el servicio en lugar de la administración. No sé, Miguel, si esto me imagino que estaréis cansados de encontraros incluso en contratos menores que os llamarán para contratación de monitores y demás, ¿verdad? Se da, pero vamos a ver, yo cada vez se ve más lo contrario, es decir, se tiende a la profesionalización también de la administración en el sector del ámbito de actividad física y deporte, está siendo un sector maduro y esa madurez también se está viendo en las administraciones en cómo sacan las licitaciones. Es decir, yo tengo la percepción de que pasaba más antes esto que comentas que ahora. Ahora yo sí que tengo la percepción de que cada vez más administraciones ven el pliego como lo que he comentado antes, como su plan estratégico y que cada vez las administraciones sigue existiendo el copia-pega, pero cada vez las administraciones tienen mayor interés por mejorar los servicios y parte de cambiar las licitaciones. Es decir, no vale café para todos, no vale lo que estás comentando de que se convierta una empresa en una ETT simplemente prestadora de una contratación de recurso humano, no, tiene que ser algo más. Entonces, sí que vemos cada vez más y yo creo que es un paso adelante de nuestro sector que las administraciones como agentes del sector y las empresas sí que van cada vez más mejorando esto. Al final yo creo que hay que ser positivo. En vez de ver la taza medio llena o medio vacía, perdón, la vemos medio llena. Yo creo que cada vez se da más esto. Antes, José, y por no interrumpir, cuando hablabas de objetivar los criterios de valoración o los juicios de valor, ahí, y aunque sea algo que nos va a suponer más trabajo a las empresas a la hora de hacer la producción de un proyecto, porque al final ya no sirve, y antes se veía más
un proyecto que le cambiabas 4 epígrafes y te valía para 10 licitaciones. No, ahora ya los proyectos se hacen ad hoc. Y ad hoc porque cada vez los criterios de valoración están más desmembrados, permitidme la palabra, más desarrollados, y le va a permitir que la valoración que se haga mediante esas tablas, el sistema que el técnico en su caso crea el más conveniente, pues al final ajuste que la valoración sea lo más correcta posible a lo que se busca. Yo creo que ahí los criterios que hay que buscar por parte de la administración, primero, pensar en qué dirección quiere ir la licitación y después pedir y saber qué necesidades tengo como administración y pedirlo. Yo no sé muchas veces la administración qué necesidad tiene de pedir los contenidos, objetivos y demás de una programación. Creo que eso, y más ahora con la inteligencia artificial, igual aporta poco valor, ¿no?, a una licitación y se repite en muchos años. Sí que es cierto que habrá nuevas estrategias, nuevas metodologías, pero bueno, lo puedo pedir de otra forma. Entonces, nosotros, y es más trabajo para nosotros porque nos tenemos que reinventar, pero creo que es lo que nos hace, y repito, crecer y tener una competencia sana con el resto de empresas. El poder reinventarnos en cada licitación, dar servicio y respuesta a las necesidades que tenga la administración en cada caso y poder evolucionar ese contrato, que el contrato si empieza a este nivel acabe en el final del contrato a este nivel de una manera progresiva, porque sí que es cierto que dentro de lo que no es que el papel lo aguante todo, sino que también las cosas que tú pones en un proyecto tienen un margen de implantación. Es decir, yo entro a un servicio que estaba en este nivel y por mucho que mi proyecto lo ponga en este nivel, no lo voy a hacer de un día para otro. Entonces ahí yo creo que también hay que abogar y entiendo que dentro de esa fiscalización que tiene que haber y debe haber y creemos que tiene que haber también un entendimiento de que eso tiene que ser progresivo. El establecer cuadros de mando, de ejecución de esos compromisos que tú has metido en el proyecto, que el proyecto y el pliego son el contrato. Entonces, al final eso se tiene que cumplir y eso lo tenemos que saber todas las empresas. Yo creo que al final todo estamos hablando en el mismo sentido, en el que haya una evolución y un buen desarrollo de la partida presupuestaria en una buena colaboración público-privada, que se resume. Muy bien, totalmente de acuerdo, Miguel. Luego hay otras limitaciones que el 308 habla de la ley de contratos y bueno, sabéis que por el convenio de instalación deportiva y gimnasio, evidentemente, pues cuando hay una empresa saliente y entra un nuevo contratista, se produce la subrogación del personal. De hecho, incluso la ley te habla de que si los costes salariales de la subrogación son mayores a los que están previstos en el presupuesto base de licitación, incluso se puede llegar a considerar pues esa parte de riesgo y ventura y que las empresas ahí, pues cuidado que cuando se subroga el personal, pues la empresa al final no se encuentre con una situación económica. Por eso es importante que se le informe a la empresa entrante de ese personal que hay que subrogar para que esa empresa pueda conocer qué dimensiones de personal tiene que asumir. Y luego, pues evidentemente, cuando esto ha ocurrido en alguna ocasión, cuando se produce, digamos, la municipalización de un servicio que estaba antiguamente a lo mejor en un contrato de concesión de servicios, ¿y qué pasa con ese personal? Porque al final, cuando la cesión de personal o la subrogación se da entre empresas privadas, la ley es clara, pero ¿qué ocurre si la administración decide de gestionar ya el servicio? ¿Qué pasa con ese personal? Porque al final sí que hay sentencias donde le han dado la razón al trabajador y por sentencia firme los declaran. Es una figura que es muy curiosa dentro de la administración pública, que es la figura del indefinido no fijo, porque el TREVEP no regula en ningún caso esa figura. Dentro de la administración existe o el laboral temporal o el eventual o el funcionario de carrera o el laboral fijo, pero no el indefinido no fijo, que es lo que, bueno, pues la jurisprudencia intentó dar solución en su momento a una figura que no preveía la ley y que evidentemente pues se estaban dando esas circunstancias. Entonces, sí que es verdad que la ley pues también te dice que en la medida de que haya un contrato de servicios por medio, pues que digamos que el responsable de ese contrato pues se abstenga de realizar acciones que impliquen el ejercicio de facultades sobre los trabajadores de una empresa. Y esto a veces también sistemáticamente pues tendemos a saltárnoslo a veces por la propia comodidad o de la prestación del servicio, porque muchas veces
estás en la propia instalación y te diriges directamente a un trabajador de la empresa para darle unas instrucciones. Y bueno, pues a veces también porque las propias empresas a veces abogan o caen en esa comodidad de que, bueno, pues tampoco en cosas que no son de gran relevancia, pues tener que estar dedicándole mayor peso. Y bueno, es algo que se da, pero que la ley especifica concretamente pues que es una situación que no se debe de cumplir. Y luego hay un caso curioso también que ocurre, que es a veces las administraciones, sobre todo cuando trabajan con entidades o de la mano de entidades sin ánimo de lucro, sobre todo clubes deportivos de los municipios, tienden a recurrir a veces a la figura del convenio en lugar de un contrato de servicios. Y la ley lo dice muy claro, la ley 40/2015 del régimen jurídico de las administraciones públicas lo deja clarísimo, que no se puede estipular un convenio para ocultar lo que es un contrato de servicios, que se debería de hacer pues con la entidad que proceda, tanto si es una entidad sin ánimo de lucro como una mercantil, pero bajo las normas o lo que rige la ley de contratos. Vale, pues hablábamos también de la importancia de los contratos de prestación de servicio directamente a la ciudadanía, que digamos que los contratos de servicio dentro del ámbito deportivo entrarían dentro de este artículo 312, pero bueno, pues decíamos que son contratos que el legislador pues en su momento pues intentó que no se perdiera en ningún caso pues el foco en el ciudadano, en el usuario. Y bueno, pues a tenor de eso, pues hay una previsión donde pues, se puede producir el secuestro o la intervención del contrato, llevar a cabo poderes de policía, prevé que las empresas cuiden del servicio, de las instalaciones y de los equipamientos. Y bueno, aquí simplemente detallar que pese a que el deporte está reconocido como un servicio, ya en muchas incluso, bueno, sabéis que la ley de bases del régimen local pues habla que aquellas municipios de mayores de 20.000 habitantes habla que deben de tener instalaciones de uso público, pero no habla de que sea obligatorio por los ayuntamientos prestar servicios deportivos, mucho menos en aquellos que tienen una población inferior a estos 20.000 habitantes, con lo cual cuidado porque pues no de facto o per se queda englobados los contratos de servicio dentro del 312. Entonces la ley pues lo que te dice es que se debe de recoger en el PCAP para que se le dé el marco jurídico adecuado para que se pueda incluir dentro de los contratos del artículo 312, que bueno, pues tiene una serie de particularidades, entre ellos pues el decreto de continuidad, cuando a una administración se le han pasado los plazos y no ha comunicado en tiempo y forma a la empresa la prórroga. Y evidentemente pues se quiere seguir con la continuidad de la prestación del servicio y a lo mejor pues la empresa está en una situación precaria y no quiere continuar ese servicio. Pensar que la potestad de que una prórroga se lleve a cabo o no es de la administración, no la empresa. Es decir, la empresa puede estar en una situación económica desfavorable en ese contrato, pero si la administración decide que la prórroga va para adelante y lo comunica a la empresa en el plazo de los 2 meses anteriores que prevé la ley en fecha y forma, pues la empresa no le queda otra que. Ahora bien, si a la administración se le pasa, no lo comunica en ese plazo, pues ya la empresa sí que tiene la potestad de decidir si continúa o no, salvo que estemos en un contrato de estos del 312 de prestación de los servicios directamente a la ciudadanía, donde el decreto de continuidad haría que esa empresa tuviera que continuar. Bueno, pues aquí ya para ir finalizando, pues os pongo que la ley cuando habla de contratos, como son los contratos de servicio que nos están ocupando, estamos en contratos que llama de mano de obra intensiva. Entonces lo que te dice que en la documentación previa que debe de contener cualquier expediente de licitación, sabéis que se emana pues con o se incoa el expediente pues con un informe de necesidad y de idoneidad de la contratación, y en esos documentos debemos de desglosar un poquito pues lo que es el coste de mano de obra intensiva. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo
donde veis que aparece pues desglosado el salario bruto del trabajador, las pagas extras, el plus de transporte en base a lo que el convenio de instalaciones deportivas y gimnasios contempla, una previsión de bajas, porque siempre hay que tener en cuenta que la empresa va a asumir un X% de bajas, que esto es meramente estadístico, donde hay unos costes evidentemente de seguridad social, y bueno, luego hablaremos un poquito pues, de esos gastos generales y beneficio industrial. Y aquí hay un hecho que, si veis, como comentaba Miguel, nosotros lo que hicimos en este caso era siempre contemplar una pequeña subida de cada año, porque si no, ¿qué pasa? Que al principio el contrato puede ser interesante para la empresa, pero conforme se va subiendo IPC u otros conceptos que repercutan en el salario del trabajador, pues al final puede llegarse a que el contrato deje de ser interesante para la empresa. Aquí, si me permites, José, una puntualización que me parece importante. Lo primero, eso es una buena práctica, el meter una actualización tú en presupuesto, aunque luego lo tengas que traducir en un precio medio de licitación, que sepas que el primer año vas a obtener mayor margen y el último año menor margen, a sabiendas también de lo que has comentado antes, de ese decreto de continuidad, que las empresas estamos atadas de pies y manos a que la administración nos diga que continuamos el contrato en sus prórrogas, porque no tenemos potestad nada más de confirmar, pero si la administración quiere que continuemos, a pesar de que a veces las empresas notificamos que por favor saquen nueva licitación porque, bueno, pues los números o lo que haya sido desfavorable y, bueno, pues solicitamos que saque una licitación, estamos atados de pies y manos. Pero sí que creo que en este aspecto de la presupuestación habla la norma de que debe hacerse en base al convenio de aplicación, pero en muchos servicios y en muchos casos el convenio de aplicación se queda escaso con lo que es el precio de mercado. Entonces yo creo que aquí sí que hay que tener una percepción a la hora de presupuestar por parte de la administración de tener un buen pulso de lo que va a suponer económicamente prestar el servicio. Y me explico, pongo un ejemplo práctico. Quizás el convenio para un monitor marque en una tabla, voy a decir un número, no lo tengáis en cuenta, pero 12 euros el convenio a pagar salario bruto a un profesor de pilates, y el mercado te dice que por menos de 18 no te va nadie a dar pilates. Entonces, ahí lo que puedes tener es el riesgo de que cualquier empresa que licite en base a un presupuesto que en principio está bien hecho, que está dentro del convenio, no te vaya a poder prestar el servicio. Entonces yo creo que ahí el pulso de los técnicos y el saber un poquito el mercado donde te lleva para poder prestar un servicio es importante. Es importante porque si no te vas a quedar con el servicio desierto. Da igual la empresa que sea, da igual. También puede haber un equilibrio, ¿no?, de un beneficio que haya en otra actividad con un déficit en pilates, pero no se suele dar si tú, digamos, presupuestas a convenio. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí que hay que tener un poco de pulso a la hora de presupuestar. Muchas veces ese pulso te lo da la propia lista de subrogación. La lista de subrogación, que digamos que es la cuantía por la que se está prestando ahora el servicio, te puede te puede servir como punto de partida para cuantificar ese presupuesto de manera inicial y luego tener una previsión de actualizaciones salariales en tu periodo total del contrato. No sé si, José, esto os pasa, sí, pero yo creo que... Sí, de hecho, mira, nos ocurrió una ocasión porque, bueno, sabéis que al final el personal que presta servicios, por ejemplo, una piscina cubierta, monitores socorristas principalmente, tenemos una alta rotación de personal porque al final, si nos da tiempo, me gustaría al final de la ponencia haber comentado un poco pues esas tablas salariales que marcan el convenio nuestro, que de hecho han sido actualmente puestas, digamos, en actualización porque estaban por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces, claro, se produce un poco la situación de que estamos exigiendo a las empresas una prestación de calidad, donde, bueno, pues no nos cansamos de hablar de esa colaboración público-privada, calidad, pero al final la persona que está ejerciendo ese trabajo directo a la ciudadanía, que es el monitor, lo tenemos con un salario que está dentro del salario mínimo interprofesional. Pensar que hay regiones que ya tienen su propia leyes de formación deportiva, perdón, de la ley laboral en el ámbito del deporte, donde te está regulando pues que ya una persona socorrista no basta con que tenga un curso sacado de 60 horas, sino
sino que ya tiene que ser una persona con formación de un módulo de grado medio, donde un módulo de grado medio en la administración pública estamos hablando ya de un grupo C1. Entonces, ¿qué pasa? Que al final estamos con personal que salarialmente está con unas retribuciones muy escasas, que genera una alta rotación, y en un momento dado nosotros en la licitación, intentando pues consolidar a ese personal que era muy válido, que al final acababa siendo subrogado siempre y que, bueno, pues muchas veces abandonaba voluntariamente, quisimos, en base a lo que dices tú, Miguel, de poner más dinero en la licitación para que la empresa dispusiera de más economía, más fondos para tener una mayor retribución al trabajador. ¿Qué ocurre? Que la ley no permite que entremos las administraciones en esa tesitura, porque es una situación privada entre empresa y trabajador, entre patronal y trabajador, con lo cual, ¿qué hace? Que nosotros demos un paso atrás, porque claro, lo que no queremos tampoco es poner un dinero donde al final la administración, o sea, perdón, al final el contratista acabe pagando salario mínimo interprofesional o lo estipulado en convenio. Entonces, esa parte sí que creo que es perniciosa y al final está viciada desde el principio y es muy difícil que cambie. Si da tiempo lo comentaremos, pero sí que es verdad que en situaciones particulares donde, sobre todo, pues monitores de pilates, yoga y demás, sí tienes conocimiento de que si no pones un determinado dinero no se va a cubrir pese a lo que digan las tablas salariales del convenio, pues claro, considero que es acertado el tenerlo en cuenta, porque de hecho sé de un municipio cercano que han adjudicado un contrato ahora para monitor de pilates y yoga al precio de 13 euros hora y vamos, se les queda, te digo que no van a encontrar al monitor, lo tienen claro ya la propia administración, entonces creo que es un desacierto realmente. Bueno, y en este apartado viene también lo que lo tenéis en el manual, la parte de que cuando preparamos el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, a la hora de proyectar los diferentes gastos, costes, perdón, aparte de los costes de personal, evidentemente, porque estamos hablando de contratos de obra de mano intensiva, pues tenemos que tener en cuenta aquellos costes directos que estamos exigiendo a la empresa que nos lleve a cabo. Es decir, si yo, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un paquete que en este caso se llama Nagie Smart Pool, que creo que mucha gente lo conocerá. Si yo a la empresa pretendo que me preste ese servicio de Nagie, pues evidentemente o lo imputo a los costes directos para llevarlo a la licitación, al precio base de licitación, o una empresa no me va a coger ese paquete, evidentemente. Y si yo no lo he puesto como mejora, sino que es una obligación sí o sí del contrato, pues evidentemente esto o lo asumes como coste directo, como bien decía Miguel, pues son contratos que a las empresas al final no son saludables y no les interesa, pero es que incluso pues nosotros tenemos en cuenta que hay unos costes de formación, de recursos materiales y demás, que son costes directos de la empresa y que tenemos que contemplarlos para que nuestra licitación pueda ser interesante. Y luego, bueno, pues hay un caso también que es curioso en el sentido de lo que se calcula sobre gastos generales y beneficio industrial, porque curiosamente la ley de contratos no habla en ningún momento de qué porcentaje deben de ser de gastos generales y qué porcentaje del beneficio industrial. Esto viene de un Real Decreto legislativo anterior a la ley de contratos y que hablaba de los contratos de obra, donde en los contratos de obra, en función de los materiales, se calculaban los gastos generales, que hablaban entre un 13 y un 17%, y el beneficio industrial próximo a un 6%. Dicho esto, ¿qué quiere decir? Que la administración tiene plena libertad en poner qué porcentajes quiere de gastos generales y de beneficio industrial. Sí que es cierto que a falta de una legislación o alguna disposición que especifique más o desarrolle este apartado, pues casi todos nos vamos a ese Real Decreto anterior a la ley de contratos, pues bueno, es cómodo y nos sirve un poquito de referencia a la hora de tasar esos gastos generales y beneficio industrial que, bueno, pues como Miguel bien sabe, las empresas tienen que tener una estructura para poder prestar el servicio y tienen que evidentemente tener unos gastos generales. Bueno, aquí lo tenéis, que es el reglamento, el Real Decreto 1098/2001. Y bueno, pues para ir un poquito cerrando, esto lo tenéis en el manual que ha comentado Miguel a la hora de cómo queremos preparar una licitación, donde queremos poner el peso que buscamos de las empresas.
Y bueno, aquí para finalizar, sí que me gustaría comentar en relación a las tablas salariales, en el sentido de que hablaba de que creo que es un convenio que está en un círculo vicioso del que creo que nunca va a salir. ¿Por qué? Cuando la patronal negocia con la parte sindical el precio o el salario base del trabajador, claro, la empresa, si la administración le paga más dinero por los contratos de servicio o en la concesión de servicio, tiene la capacidad de tener un mayor número de ingresos económicos, pues evidentemente la empresa no tiene ningún problema en pagar más al trabajador. Incluso es una ventaja porque al final evitan esa rotación del personal. Pero claro, a la hora de la patronal negociar con los sindicatos, pensar que existen multitud de contratos que están vivos y que una modificación de salario mínimo interprofesional o de las tablas salariales del convenio, pues podría incurrir en unos gastos a la empresa que entrarán en una situación de quiebra económica, o evidentemente pues superara pues la parte de ese riesgo operacional o de riesgo y ventura que hablábamos al principio en los contratos de servicio, y que claro, evidentemente la ley de contratos no permite la modificación del precio en este tipo de contratos. La patronal no puede subir el precio al trabajador y al final nos encontramos con personal que en muchos casos son incluso grados universitarios en ciencias de la actividad física y el deporte, que están ejerciendo una profesión por el equivalente a un salario mínimo interprofesional con una prestación prestación de servicio directamente a la ciudadanía, y donde ese mismo personal dentro de la administración pública, por ejemplo, en docencia, en primaria o en secundaria, vaya, existe una brecha salarial enorme por el mismo trabajo que al final es docencia. Entonces, bueno, pues por desgracia creo que esto es una situación muy difícil de superar. Y bueno, pues nada, simplemente para concluir, decir que evidentemente a lo largo de la ponencia hemos dicho lo importante, y lo ha resaltado muy bien Miguel, de cómo queremos proyectar ese pliego, porque al final es el plan estratégico que comentaba Miguel, y es lo que nos vamos a encontrar, es la base del servicio que esa empresa nos va a prestar, y que pese a que el papel lo soporta todo, sí que es el primer peldaño para poder intentar conseguir el mejor contrato en relación calidad-precio. Y bueno, pues de verdad agradecer vuestra colaboración, perdón, vuestra atención, la colaboración de Miguel y bueno, pues de Laura y de todo el grupo IGOIT. Y si tenéis alguna pregunta, alguna aportación que Miguel quiera añadir o Laura, pues encantado. Yo como siempre digo, si tenéis alguna duda que ahora mismo nos ha surgido, que luego cuando hagáis el test os surja, ya tenéis aquí sus contactos, y si no me escribís a mí como siempre que tenéis alguna duda y yo os pongo en contacto con José o con Miguel y sin problema, porque muchas veces surgen después o se genera alguna duda por el test por cierto, ya está disponible hasta el 31 de marzo, ¿vale? Hemos ampliado los plazos para que a todos os dé tiempo. Entonces, si os surge conforme lo vais viendo en diferido y demás, pues nos vais escribiendo y ya sabéis que intentamos contestar lo más breve posible. Bueno, Claro, al hilo, gracias a todos por vuestra atención. Perdón, José. Nada, simplemente añadir, como decía Laura, os he dejado mi contacto y de verdad que abierto a cualquier consulta que queráis hacer, o bien desde las entidades privadas o compañeros de la administración pública, pues vaya, desde mi humilde aportación en lo que os puede ayudar, encantado de ser compañero y de, bueno, pues entre todos luchar por los servicios públicos y por el servicio a los ciudadanos, que al final es de lo importante. Poco que añadir, José. Oye, gracias a todos por el tiempo, y por la atención. Y Laura tiene mi contacto, José tiene mi contacto, o sea que lo que necesitéis también, podéis poneros en contacto conmigo, que yo estaré encantado también, de echar una mano en lo que sea. Yo creo que es positivo, que mejoremos el sector entre todos, y aquí estamos varios agentes y yo creo que, bueno, ya tiene una madurez que con margen de mejora, pero que creo que conseguiremos poco a poco. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente.
No, Laura. Sí, nada. Muchas gracias por todo y cualquier cosita, pues a tu disposición. Uy, no te oigo. No sé si tienes el micro. Sí, perdona, nada, que muchas Ah, gracias y que te digo cualquier cosa o si me preguntan, que muchas veces algunos sí que les alguna duda al ver un diferido, yo te lo reenvío y así ya hablas con él directamente. Genial. ¿Qué estás con Leonor Gallardo? Sí, ¿Trabajando? estoy sí, estamos ahí, estamos, y con Jorge García. Es un terremoto, Sí, sí. No, No nos aburrimos. no, una persona con capacidad de trabajo brutal, es Sí, tremendo. es increíble. Muy Se bien. aprende mucho al final. Sí, no, vamos, Leonor es un referente y es una caña. Pues nada, Laura, Sí, sí. mil gracias Nada, y estamos en sí. contacto. Buenas noches, Perfecto, gracias. Chao. gracias, Adiós, igual. hasta luego, adiós.